Muy bien, continuamos de nuevo con lo que estamos trabajando de aritmética de funciones. Esta es la actividad 5 del curso. Recuerden que la semana pasada estuvimos poniendo evaluaciones en el sistema de evaluación, que en esta semana estaremos entregando las calificaciones a padres de familia. Si les quedaron trabajos pendientes por entregar, por favor súbanlo cuanto antes para que se puedan incorporar a sus respectivas evaluaciones. Continuamos entonces trabajando esta parte de obtener nuevas funciones a partir de funciones que ya conocemos. Ya hemos visto en la actividad 3 cómo encontrar la composición de funciones. Dadas dos funciones f y g, vimos que si el codominio de f coincide con el dominio de g, podíamos obtener una nueva función que se llamaba la composición de f con g, que pues es seguir el caminito que me da aplicar una función y luego la otra. Ahora vamos a ver cómo obtener igual nuevas funciones, pero solamente cuando tenemos funciones entre números. Es decir, como lo pongo aquí, si f y g son las funciones entre números, es decir, que tanto su dominio como su codominio son subconjuntos de números reales, ¿no? Entonces, como son elementos de números reales, y en los números reales tenemos las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, vamos a hacer lo mismo para encontrar estas nuevas funciones, que le vamos a llamar así, función suma, que se denota así como f más g, función resta, que se escribe así como f menos g, la función producto, f por g, y la función división, f entre g. Y cada una de estas las vamos a dar por una regla de correspondencia. La regla de correspondencia la tengo aquí en este cuadro. Por ejemplo, ¿cómo se calcula f más g evaluada en x? Pues su regla de correspondencia simplemente es tomar la regla de f y evaluarlo en el elemento x, y sumándole la regla de g evaluada en el elemento x. Igual, la regla de correspondencia de f menos g en x va a ser f de x menos g de x. La regla de correspondencia de f por g, pues es la regla de f multiplicada por la regla de g. La regla de f entre g, pues va a ser la regla de f entre la regla de g. Es decir, como pueden ver, solamente hacemos las operaciones en cada uno de los elementos en la regla de correspondencia. ¿Sale? Hay que tener cuidado, por ejemplo, aquí en la suma, pueden ver que la regla de correspondencia de la función suma, pues es evaluar f en x y g en x. Y entonces, para poder hacer lo que acabo de decir, necesito entonces que x sea un elemento tanto del dominio de f como del dominio de g. Es decir, entonces el dominio de f más g, que es lo que escribí aquí, el dominio de f más g tiene que ser estar en la intersección del dominio de f con el dominio de g. O sea, para poder hacer la suma, igual la resta, la multiplicación o la división, necesito que los elementos que tomo pertenezcan tanto al dominio de f como al dominio de g. Y aparte, en la división hay que hacer una separación, un caso especial, porque recuerden que no podemos hacer una división entre 0, es decir, en el dominio de f entre g, el número x tiene que ser parte del dominio de f y de g, pero además tener la propiedad de que cuando calculo g evaluado en x, este no me da 0, ¿sale? Entonces por eso el dominio de f entre g es igual el dominio de f intersección dominio de g, pero quitándole estos números x, donde g de x vale 0, porque no podemos hacer la división sobre 0, ¿sale? Es decir, seguimos con esta idea de que dadas dos funciones, ¿cómo puedo obtener nuevas funciones? Y aquí dadas dos funciones f y g, estoy obteniendo 4 nuevas funciones, que es f más g, f menos g, f por g y f entre g. ¿Sale? Eso es lo que estamos haciendo y estas son sus reglas de correspondencia. Para entender mejor esta idea, pues vamos a hacer varios ejemplos. Acá me dan entonces dos funciones. F es la función que a cada número x le asocia el número 1 entre x más 1, y g es la función que a cada número x le asocia el número raíz de x. ¿Vale? Entonces, la regla de correspondencia, muy importante, f a cada número x le asocia el número 1 entre, y aquí va x más 1, o sea, es el número que le sigue a x. Por ejemplo, si aquí pongo 2, aquí voy a tener 1 entre 2 más 1, que es 1/3. Entonces, si aquí pongo 2, aquí va 1/3. Si aquí pongo 3, pues aquí va a ir 1/4. Si aquí pongo 4, aquí va a ir 1/5.
y así sigue la regla de correspondencia de f. G es la función que a cada número x le asocia el número raíz cuadrada de x. Por ejemplo, si yo aquí pongo 2, la función g en 2 vale raíz de 2. Si pongo 3 va a ser raíz de 3 y así sucesivamente. En ambos casos hay que tener cuidado con el dominio de la función. F es una división y acuérdense que no podemos dividir sobre 0. Entonces aquí hay que tener cuidado que aquí esta expresión no puede ser 0. Y es fácil ver entonces que esta expresión va a ser 0 pues precisamente cuando aquí yo ponga menos 1, porque menos 1 más 1 me va a dar 0. O sea, el dominio de f va a excluir, de todos los números excluye precisamente al menos 1. Y por ejemplo g, el dominio de g, como es una raíz cuadrada y no existe la raíz cuadrada de números negativos, pues el dominio de g van a ser todos los números positivos junto con el 0. ¿Vale? Ahora sí, vamos a ver cómo es entonces estas nuevas funciones. F más g. Acuérdense, f más g lo que hago, su regla de correspondencia es sumar la regla de f con la regla de g. Es decir, f más g en x es f de x más g de x. Y ahora f de x, es esta regla. Por eso aquí ya la escribo y luego dice más la regla de g. La regla de g es esta y aquí la escribo. Es decir, f más g, pues es agarrar la regla de f y sumarle la regla de g, que es lo que hice aquí. Lo mismo pasa para la resta. F menos g de x, pues es tomar la regla de f y restarle la regla de g. La regla de f es esta, la regla de g es esta, y pues entonces nada más las resto. ¿Vale? Es lo mismo para la multiplicación. La regla de la multiplicación es multiplicar las reglas. La regla de f es 1 entre 1 más x. La regla de g es raíz de x. Y entonces la regla de f por g pues es multiplicar estas reglas, que es lo que puse aquí. Hasta aquí el resultado ya es correcto. Solo que en este paso aquí hice una pequeña simplificación. Hice esta multiplicación. Aquí este número le pongo sobre 1 y ya multiplico. 1 por raíz de x es raíz de x. Y 1 más x por el 1 que va aquí pues me da 1 más x. Luego la regla de correspondencia de f entre g, pues es la regla de f entre la regla de g. La regla de f es 1 entre 1 más x. La regla de g es raíz de x, entonces esta es la regla de la división. ¿Vale? Hasta acá, hasta aquí este resultado es correcto. Si ustedes en los ejercicios lo hacen hasta acá, es correcto. Solo que aquí hago una simplificación porque después, cuando veamos más problemas, vamos necesitando simplificar estas expresiones. ¿Cómo se simplifica esto? Pues es una división y aquí tengo una fracción, entonces es división de fracciones. Aquí este no tiene como fracción, pero acuérdense que se pone como fracción dividiéndole sobre 1. Acá no lo hice, pero bueno, lo pueden hacer de forma imaginaria. Entonces se está dividiendo sobre 1. Y entonces acuérdense que la división de fracciones se hace con la ley del sándwich. Se hace el número de hasta abajo, que en este caso sería aquí el entre 1 imaginario. Este se multiplica por el número de arriba, entonces sería 1 por 1 da 1 y se va arriba. Y luego son el denominador con el numerador de abajo. 1 más x por raíz de x, que es lo que hice aquí. ¿Vale? Esa es la ley del sándwich. Ahora de aquí a acá lo que hice fue simplemente hacer una simplificación. El 1 lo dejo igual. Y aquí acuérdense que las leyes de los exponentes dicen que la raíz de x se escribe como x a la 1 medio. Entonces esta raíz de x es lo mismo que x a la 1 medio. Entonces estoy multiplicando por este polinomio. Entonces es x a la 1 medio por 1, pues me queda x a la 1 medio. Y luego aquí estoy multiplicando x por x a la 1 medio. Acuérdense que aquí x, aunque no lo tiene, su exponente es 1. Y como aquí tengo x a la 1 medio, pues tengo que hacer entonces, acuérdense, x por x a la 1 medio, se deja la x y se suman los exponentes. Entonces sumo 1 más 1 medio. Pero 1 son 2 medios, que con el 1 medio pues ya me da 3 medios. ¿Vale? Entonces otra vez, aquí lo único que hice fue simplificar la expresión, pero si en la tarea, por ejemplo, lo hacen hasta este paso, es correcto. Veamos otro ejemplo. Aquí tengo la función f de x que es igual a x cuadrada menos 4 y la función g de x que es igual a x menos 2. Acá entonces la regla de f es a cada número lo que hago es que lo elevo al cuadrado y le reste 4. Por ejemplo, 2 va a ser 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 me da 0. Entonces esta función al 2 le asocia al 0. ¿Qué le hace esta función al 3? Pues lo eleva al cuadrado, 3 por 3, 9, menos 4, 5. ¿Vale? Entonces, esa es la regla de correspondencia de f. ¿Cuál es la regla de correspondencia de g? G a cada número lo que hace es que a ese número le resta
2. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale g de 2? Pues g de 2 es 2 menos 2, que da 0. ¿Cuánto vale g en 3? Pues va a ser 3 menos 2, que es 1. ¿Cuánto vale g en 4? Pues va a ser 4 menos 2, que es 2. Y así sigue sucesivamente. ¿Vale? Entonces, esas son las reglas de correspondencia de f y de g. Ahora vamos con la regla de correspondencia de la suma. Pues acuérdense, f más g es tomar la regla de f y sumarle la regla de g. La regla de f es esta, por eso aquí la escribo primero y luego pongo más, y ahora sigue la regla de g, que es x menos 2, por eso la pongo acá. Entonces otra vez, la regla de la suma es sumar la regla de f, que es esta, más la regla de g, que es esta. Y de aquí a aquí, pues simplemente hago una simplificación. Si yo veo estos términos, en x cuadrado solamente tengo este, en x tengo este, y aquí tengo menos 4 menos 2, pues me da menos 6. Y ya tengo aquí la regla de f más g. Para la regla de f menos g, pues es lo mismo, solamente que en vez de más va menos. Entonces, f menos g es tomar la regla de f y restarle la regla de g. ¿Cuál es la regla de f? Pues es esta, x cuadrada menos 4. Por eso en este paso de aquí abajo ya no pongo f, sino su regla. Y luego dice menos, y luego la regla de g, que es esta. Luego, hasta aquí ya es correcto el resultado, pero de aquí a acá ya nada más simplifico. Este no tiene nada, lo copio igual, es x cuadrada menos 4, y este está multiplicado por este menos, entonces es menos por más menos, y me queda x, menos por menos más, y entonces me queda 2. Y de nuevo de acá, pues tengo x cuadrada, tengo un menos x, y tengo menos 4 más 2, que me da menos 2. Y aquí ya está la regla de f menos g. Para la regla de f por g es lo mismo, tomo la regla de f y la multiplico por la regla de g. La regla de f es x cuadrada menos 4, la regla de g es x menos 2, y aquí pues ya estoy expresando entre paréntesis pues la multiplicación. Y de aquí hacia abajo pues lo único que hice fue hacer la multiplicación. X cuadrada por x es x cúbica, x cuadrada por menos 2, menos 2x cuadrada, menos 4 por x, menos 4x, y menos 4 por menos 2, menos por menos da más, y 4 por 2, 8. Ahora vamos con la regla de correspondencia de la división. Entonces acuérdense que f entre g, su regla de correspondencia es tomar la regla de f entre la regla de g. La regla de f es x cuadrada menos 4 y la regla de g es x menos 2. Ahora, hasta acá es la regla de correspondencia de f entre g. Y aquí hay que tener cuidado, por eso les decía que a veces conviene el simplificar las expresiones. ¿Por qué? Porque aquí entonces parecería que en el dominio de esta función no está incluido el 2. Porque si yo aquí pongo 2, 2 menos 2 me da 0 y no podemos dividir sobre 0, ¿no? Que es lo que estoy escribiendo acá. No puedo hacer 2 menos 2 porque me da 0 y entonces no podría dividir. ¿Sale? Pero no es del todo verdadero eso, porque esta expresión realmente se puede simplificar. Fíjense bien cómo es el numerador. El numerador es x cuadrada menos 4. Y x cuadrada menos 4, pues en realidad lo puedo escribir como x cuadrada menos 2 al cuadrado. Y entonces x cuadrada menos 4 es una diferencia de cuadrados. Y acuérdense que la diferencia de cuadrados se puede factorizar así como lo tengo acá. A cuadrado menos b cuadrada se factoriza como a menos b por a más b. Y entonces x cuadrada menos 2 al cuadrado se puede factorizar como x menos 2 por x más 2. Entonces aquí lo tengo escrito, x cuadrado menos 2 al cuadrado se factoriza como x menos 2 por x más 2. Y entonces esta expresión de f entre g, que la teníamos así, la puedo reescribir así. El de arriba, en vez de poner este, pongo este, que fue lo que hice aquí, y queda dividido entre x menos 2. ¿Y qué pasa acá? Fíjense cómo en esta expresión tengo arriba un x menos 2 entre y tengo un x menos 2. Y acuérdense que cuando tengo un número dividido entre el mismo, el resultado siempre es 1. Lo que coloquialmente les enseñan como que se cancela, ¿no? Entonces este y este se cancela y entonces me queda solamente la expresión x más 2. Y entonces fíjense que en realidad la función f entre g pues no era esta división, sino es esta expresión de x más 2. Y entonces si se fijan, aquí sí está incluido el 2 como parte del dominio, porque si yo pongo aquí 2, 2 más 2 me da 4 y esa expresión sí la puedo hacer, ¿vale? Entonces en apariencia no se podía, pero es porque en realidad esta función es esta función. Por eso a veces es muy importante hacer estas simplificaciones.
Muy bien, continuamos con otro ejemplo. Ahora me da la función f de x igual a x entre x más 1 y la función g de x igual a la raíz de 1 más x. Sale, me piden encontrar el dominio de f, el dominio de g, encontrar f más g, f por g, f compuesta con g y g compuesta con f. Estas dos últimas son las que vimos en la actividad 3. Ahorita pues vamos a ver otro ejemplo para repasar cómo se resuelven. Entonces empezamos. F de x es la función que a cada número x lo toma igual y lo divide entre x más 1. Por ejemplo, si yo aquí pongo 2, el resultado sería 2 entre 2 más 1. Entonces el resultado serían 2 tercios. Si pongo aquí 3, va a ser 3 entre 3 más 1, que es 4. Entonces serían f de 3 sean 3 cuartos. ¿Sale? Si pongo aquí 4, pues van a ser 4 quintos. Si pongo 6, pues van a ser 6 séptimos. Y así sigue esta regla de correspondencia. ¿Sale? Y fíjense otra vez que tengo una división y acuérdense que no se puede dividir sobre 0. Entonces tendremos que buscar cuándo este de aquí abajo es 0. Aquí no es tan difícil ver, porque si yo aquí pongo menos 1 más 1 sería 0. Pero en otras ocasiones no es tan simple. Hay que establecer una ecuación, como lo muestro aquí. Perdón, es esta diapositiva. Quiero ver entonces cuándo el denominador es 0. Y entonces en este caso mi denominador era x más 1. Y entonces tengo que hacer precisamente la ecuación x más 1 igual a 0. Y como les decía, pues en este caso se resuelve muy fácil porque este más 1 está sumando, pasa restando. Y entonces la solución de esta ecuación es x igual a menos 1. Así que el dominio de f pues van a ser todos los números reales menos este número que es el menos 1. Por eso escribo así, el dominio de f son todos los reales menos el menos 1. Aquí hay que tener cuidado que esta es notación de conjuntos. Aquí no significa la operación menos 1, porque si no sería más 1, ¿no? Pero no, aquí lo que está denotando es el conjunto de números reales quitándole este elemento, que es el menos 1. ¿Vale? Ahora sí, para la función g, entonces su regla de correspondencia es g en x es la raíz cuadrada de 1 más x. Por ejemplo, si aquí pongo 3, aquí va a ser 3 más 1 que es 4, entonces es la raíz de 4. Si aquí pongo 4, va a ser 4 más 1 que es 5, entonces es la raíz de 5. Entonces otra vez, si pongo 3 es la raíz de 4, si pongo 4 es la raíz de 5, si pongo 5 pues va a ser la raíz de 6 y así sucesivamente sigue, ¿no? Entonces la función g saca una raíz, pero, y ahí es donde está el detalle, acuérdense que no podemos sacar raíz cuadrada de números negativos. Entonces hay que excluir de la regla de correspondencia cuando este número de aquí adentro me dé un número negativo. Y así como aquí establecimos una ecuación porque no podemos hacer igual a 0, aquí hay que establecer una desigualdad. Ver cuando 1 más x es negativo para excluir esos números. Entonces establecemos esta desigualdad que puse acá. Cuando 1 más x es menor que 0. Ahora, esta es una desigualdad, pero las desigualdades se resuelven de forma muy parecida a las ecuaciones. Igual, cuando tengo algo sumando lo puedo pasar restando, cuando tengo algo restando lo paso sumando, cuando tengo algo multiplicando lo paso dividiendo y cuando tengo algo dividiendo lo paso multiplicando. Esos pasos se hacen igual. Solamente hay que tener cuidado cuando muevo en multiplicaciones y divisiones algo que sea negativo. O sea, imagínense que aquí tuviera yo la expresión menos 2x menor que 0, ¿no? Entonces, ese menos 2 sí lo puedo pasar del otro lado dividiendo, pero lo que pasa es que como es negativo, me cambia el sentido de la desigualdad. Aquí tengo menos, y entonces si tuviera yo aquí menos 2x y este menos 2 lo paso dividiendo, va a hacer que esta desigualdad cambie hacia el otro lado. Entonces, en vez de ser x menor que, tendría que ser x mayor que, ¿sale? Entonces, otra vez, las desigualdades se resuelven igual, excepto cuando cuando tengo multiplicaciones o divisiones de negativos. Si por ejemplo aquí tuviera yo x entre menos 4 y este menos 4 lo paso de este lado multiplicando, cambiaría la desigualdad. Pero si es positivo, no. Si aquí tuviera por ejemplo x entre 4 y este 4 lo paso multiplicando, se mantiene todo igual, ¿vale? Incluso el sentido de la desigualdad. Ok, entonces vamos a resolver esta ecuación. Tengo la ecuación 1 más x menor que 0, entonces este 1 que está sumando pasa restando. Que es lo que escribí aquí, entonces me queda x es menor que 0 menos 1, que es igual a menos 1. Y entonces, cuando la expresión que decía de la raíz me daba negativa, pues cuando x sea un valor más chico que
menos 1. Entonces el dominio de G van a ser todos los que no son así, es decir, van a ser todos los que son mayores o iguales a menos 1. Por eso lo escribo aquí, el dominio de G son todos los números X tales que X es mayor o igual que menos 1. O sea, a partir del menos 1 hacia adelante, los números sí están en el dominio de G, o sea, en el dominio de G está el menos 1, el 0, 1, 2, 3, 4, etc. Pero los más chicos no, ¿vale? Ahora sí, ya encontré el dominio de F y el dominio de G. La otra cosa que me pedían en el ejercicio, voy a regresar a esa diapositiva. En el ejercicio me pedían encontrar F más G, F por G, F compuesta con G y G compuesta con F. Pues vamos a ver, vamos a empezar con F más G. F más G, acuérdense que es F más G es tomar la regla de F y sumarle la regla de G. La regla de F es X entre X más 1 y la regla de G pues es la raíz de 1 más X. Entonces por eso aquí las pongo otra vez y como me están pidiendo más, pues entre la regla de F y la regla de G pues pongo simplemente el más. Como les decía, hasta aquí ya hice la regla de correspondencia, ya es esta. Solamente que de aquí a acá ya nomás hice una simplificación, hago la suma de fracciones. Esta no es fracción, pero la pongo sobre 1 y ya puedo hacer la regla de fracciones. Entonces acuérdense, la suma de fracciones es denominador por denominador. Entonces es X más 1 por 1, pues me queda X más 1. Y luego es cruzado, X por 1 me queda X. Y luego es X más 1 por esta raíz, que simplemente las escribo así, X más 1 entre paréntesis y entre paréntesis el otro también para indicar que se están multiplicando. Y aquí ya tengo entonces la regla de F más G. Para la regla de F por G, pues multiplico la regla de F por la regla de G, que fue lo que hice aquí. La regla de F es esta, la regla de G es esta, pues las multiplico, es decir, las pongo entre paréntesis. Ya hasta aquí el resultado es correcto. De aquí a aquí nada más hice otra vez una pequeña simplificación. Hice la multiplicación de fracciones. Este no lo puse como fracción, pero entonces va sobre 1. Y acuérdense que la multiplicación de fracciones es directa, el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Entonces ese es X por raíz de 1 más X, que fue lo que puse acá. Y luego es X más 1 por 1, pues me queda X más 1. Y ahora sí, las composiciones. Acuérdense, y es muy importante que en las composiciones es el orden. Si aquí tengo G compuesta con F, quiere decir que primero aplico G a X y al resultado que me dé le aplico la función F. Entonces, ¿qué sería G de X? Acuérdense, aquí la tengo escrita. G a un número, lo que es que le suma 1 y le saca luego la raíz. Es decir, esta es la regla de correspondencia de G. Y luego entonces a este resultado le tengo que aplicar la regla de correspondencia de F. F, vamos a regresar acá a esta diapositiva, F a un número X lo pone igual y lo divide entre ese mismo número más 1. Esta es la regla de F sin importar quién sea X. Si yo aquí pongo 2, la regla es 2 entre 2 más 1. Si pongo 3, la regla es 3 entre 3 más 1. Si pongo 4, la regla es 4 entre 4 más 1. Si aquí pongo gato, va a ser gato entre gato más 1. Entonces en el ejercicio que yo tengo F en este número va a ser tomar este número, así cual está, aquí lo copio, entre este mismo número y luego sumándole 1. Y entonces este es G compuesta con F en X, es esta regla de correspondencia. Al revés, ¿cuánto es F compuesta con G? Entonces ahora aplico primero F. F en X es X entre X más 1. Y luego a ese resultado le aplico la otra función que es G. Ahora tengo que ver qué le hace G a un número. Nos acordamos. G a un número, primero le suma 1 y a ese resultado le saca raíz. Otra vez, sin importar que sea. Si aquí yo pongo 2, G a 2 le va a sumar 2 más 1 y luego le saca su raíz. Si aquí pongo 3, aquí va a ser 3 más 1 y le saca su raíz. Si pongo 4, va a ser 4 más 1 y le saca la raíz. Si pongo aquí corazón, va a ser corazón más 1 y luego saca la raíz. Entonces, ¿qué le hace G a este número? Pues a este número, así tal cual, le suma 1 y luego saca la raíz. Y esto es entonces el resultado de F compuesta con G. Muy bien, ya para terminar, tenemos estas actividades de tarea. Les dan dos funciones. Por ejemplo, aquí les dan la función f de x igual a x entre x menos 1 y g de x es la raíz de 1 más x cuadrada. Entonces tienen que encontrar f más g, f por g, f compuesta con g y g compuesta con f.
Acá abajo nos dan f de x igual a x cuadrada más x y g de x igual a 2 entre x menos 1. Igual hay que encontrar f más g, f por g, f compuesta con g y g compuesta con f. Y finalmente en el último ejercicio, igual les dan dos funciones, nada más que aquí les piden encontrar f cuadrada más g cuadrada. O sea, ya no fue f más g, sino f cuadrada más g cuadrada. F cuadrada pues es multiplicar f por f. Pero si f es esta regla, 2 entre x, y lo multiplico por sí mismo, acuérdense que las fracciones se multiplican directas, sería 2 por 2, 4, y x por x cuadrada. Entonces f cuadrada pues es 4 entre x cuadrada. Entonces aquí iría pues 4 entre x cuadrada. Y lo sería más, y la regla de g al cuadrado, la regla de g es esta. Si esta la elevo al cuadrado, pues el cuadrado y la raíz se cancela, entonces nada me queda 2 menos 2 entre x menos 1. Entonces aquí en vez de g cuadrada pues va a ir 2 entre x menos 1. ¿Sale? Entonces nada más hay que tener cuidado con lo que se les está pidiendo. Muy bien, con eso terminamos esta actividad. No olviden subir sus tareas. Si algo no lo entienden, pues váyanme diciendo hasta donde entendieron y les vuelvo a explicar para que quede claro. Por ejemplo, acá intenten hacer en el primer ejercicio primero la suma y me la envían. Se la reviso. Y si ya está bien, se siguen con la multiplicación y así con cada una hasta que ya quede todo perfectamente. ¿Vale? Bueno, con eso terminamos el día de hoy.